me conocen por 20, 21 años, saben que no estoy, pues que en ningún momento estoy abusando en lo absoluto de nada, ni reclamando, ni en chusmería de ningún tipo, ¿cierto? Es de corazón y es con todo el amor de Cristo y con todo el respeto. Bueno, amados, como hoy adelantamos el Día del Padre, para celebrarlo hoy porque sabemos que muchos de ustedes iban a estar fuera, el día oficial de los padres, pues les ruego que me acompañen a Deuteronomio 6, del verso 5 al 9, y voy a estar compartiendo con ustedes sobre este pasaje de la Escritura bajo el tema ¿cómo entrenar espiritualmente a nuestros hijos? ¿Cómo entrenar espiritualmente a nuestros hijos? Vamos pues a Deuteronomio 6, del verso 5 al 9. Y dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor amantísimo Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has amado hasta el extremo que diste a tu Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en nuestros corazones, quien ilumina nuestro entendimiento y hace posible que entendamos tu palabra. Señor, edifícanos en el conocimiento de la verdad, transforma nuestros corazones y especialmente hoy a nosotros los padres y también, ¿por qué no?, a las madres. Háblanos, Señor, y haznos ver cuán gran importante tarea tenemos, cuán gran importante responsabilidad tenemos los padres delante de ti, porque nuestros hijos son herencia tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Sabemos que la escuela secular, pues, está temporalmente cerrada por vacaciones de verano. Y pues los muchachos, los niños, adolescentes, jóvenes, inclusive, no cesaron esas actividades instructivas, ese plantel educativo secular. Pero nuestra responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos, de instruir a nuestros nietos, no termina nunca, hermanos. Y vemos aquí nomás en la Escritura cómo Dios está instruyendo a su pueblo. Y esto es también para nosotros, porque somos pueblo de Dios. Este es cuando este primer mandamiento aquí, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Podemos decir que de todas las cosas importantes, de todas aquellas cosas sumamente importantes, esta es la primera. Esta toma el primer lugar. Porque nada lograremos en el campo horizontal, aquí abajo, si nuestra relación vertical con Dios no está bien. Primero es Dios. Y para que haya un hogar saludable, un hogar firme, un hogar orientado en el camino de la verdad y con planes futuros y eternos asegurados en Cristo Jesús, tenemos que estar bien con Dios. Y note cómo la primera instrucción que vemos en este pasaje es que nosotros los padres debemos enseñar a nuestros hijos y ya a nosotros los que somos abuelos, a nuestros nietos por convicción, por convicción. Esto sugiere, este primer mandamiento sugiere que por cuanto esto es lo primero y más importante, nosotros debemos a Dios manifestar una devoción por convicción, un amor que debe ser demostrado en el cumplimiento diario de la voluntad de Dios. En nuestro diario caminar nosotros debemos andar viviendo y aspirando a agradar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Sabe por qué?
Porque si hay alguien que tiene un discernimiento claro, yo me alegré cuando vi la primera parte del drama, si hay alguien en el ser humano que tiene un discernimiento sumamente agudo, es el niño o el adolescente. Ellos saben, hermanos, si nosotros somos reales o falsos. Ellos saben si somos verdaderos o hipócritas. Es decir, ellos detectan la falsedad en nosotros antes que cualquier otra persona. Y aunque fue un drama improvisado y todo, eso a veces, yo espero que no suceda en ninguno de nuestros hogares, pero es una realidad. Yo recuerdo un testimonio que oí hace muchos años en la iglesia del pastor que fue a hacer una visita, y esto no es un invento, es desde la vida real. Él llegó a hacer una visita a una casa y bueno, se oía que se estaba acabando el mundo allá adentro, estaban peleando los esposos, pero cuando él tocó a la puerta y vieron que era el pastor, aquello cambió como de la noche a la mañana, pasó a ser un pedacito de cielo. Pero los niños se dan cuenta de todas esas cosas y comienzan a analizarlo y el niño comienza a ver que el padre y la madre son una cosa en la iglesia o son una cosa cuando están en reuniones con los hermanos de la iglesia y son otra cuando están ya en la realidad del hogar. Entonces nosotros debemos enseñar a nuestros hijos por convicción. Y la convicción lo que quiere decir es que hemos sido convencidos en nuestra conciencia por el amor de Dios y por el poder transformador del Espíritu Santo. Y entonces vivimos de verdad para vivir esa palabra, para vivir para Dios. Que los hijos hermanos saben que no somos perfectos. Nuestros hijos saben que no somos perfectos. Pero lo importante es que ellos vean que no somos falsos. Que dentro de nuestra imperfección, la pasión de nuestra vida, lo más importante para nosotros es glorificar el nombre de Cristo. Y sembrar lo mucho o lo poco que tengamos de la palabra de Dios, sembrarlo en sus corazones. Hermanos, en nuestros días, es decir, el libro de Eclesiastés dice que no podemos hablar de esa manera. Es decir, cuando uno dice, hoy es que en los años de mis abuelos era mucho más fácil vivir, porque ahora es mucho más difícil. Dice el libro de Eclesiastés, no hables de esa manera porque no hablarás con sabiduría, porque cada época tiene su tiempo malo. Pero yo creo que el hogar no ha estado tan cruelmente atacado y tan astutamente atacado como en nuestros tiempos. Y el hogar es el blanco y el enfoque de ataque de Satanás, precisamente porque es la primera institución establecida por Dios para beneficiar al ser humano. Noten cuán importante es el hogar para Dios, que es lo primero que Él estableció, hermano. El hogar fue establecido antes que el gobierno humano, que vino a establecerse después del diluvio. Dios estableció el hogar antes del diluvio, inclusive. Dios estableció el hogar antes que la iglesia. Si usted hace un recorrido a través de la historia de la humanidad, miren cuándo fue que el Señor Jesucristo establece la iglesia. Es decir, el hogar es una iglesia en miniatura. El hogar es lo más importante. Es tan importante que ninguna nación podrá ser nunca o jamás podrá elevarse ninguna nación a niveles más altos que los niveles establecidos en el hogar. Una nación es tan fuerte como los hogares son fuertes. Una iglesia es tan fuerte como los hogares que la componen o ¿cómo se dice la palabra? Que forman parte de esa congregación. La iglesia nunca será más fuerte que nuestros hogares. Por eso el hogar es tan importante. Y nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. En el corazón de nuestros hijos. Porque nuestros hijos y nuestros nietos que no vayan bien preparados a los niveles educativos superiores, ya cuando entran de high school para arriba y a college, si no están bien firmes en Cristo, la mayoría de los profesores universitarios en este país son marxistas y ateos. Y lo primero que van a hacer, si no están firmes en Cristo, la poquita fe que puedan tener, o la poquita convicción que puedan tener, o lo poquito que puedan tener de la palabra de Dios, se lo pueden robar. Y pueden torcer la vida
y el futuro eterno de ese muchacho. Por eso nosotros tenemos que afirmarlos a ellos en la fe que es en el Señor Jesucristo, para que nadie pueda en ninguna manera engañarlos ni hacerlos dudar de esa verdad que han conocido. Entonces, vean en el verso 7, en el verso primero, pues ponen delante de nosotros que esto es lo más importante. En el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué sobre el corazón, hermanos? Porque hemos dicho en repetidas ocasiones que el corazón del hombre no es necesariamente el órgano que bombea sangre, sino el corazón del hombre es el centro de la voluntad del ser humano. Es donde usted decide obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y cuando la palabra de Dios gobierna ampliamente en nuestro corazón, pues nosotros vamos a actuar, nosotros vamos a caminar, nosotros nos vamos a comportar de acuerdo al grado de o a la medida de verdad que gobierne en nuestros corazones. Y la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón porque, bueno, es lo más importante. Y en el verso 7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. De manera que lo que insta este verso, lo que nos manda a hacer es que la palabra de Dios es para ser enseñada en todo lugar y en todo tiempo. No podemos perder tiempo, hermano. Esto, es decir, de esto depende el futuro eterno de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y nuestro también, pero como nosotros estamos ya más grandecitos, más maduros, pues es obvio que la responsabilidad es nuestra. Dice, y la repetirás a tus hijos. De manera que la palabra de Dios viene a ser, debe ser parte de nuestra conversación común, de nuestra conversación diaria. Eso debe ser parte de eso, es decir, no necesariamente que nosotros sentemos a nuestros hijos, porque nosotros creemos que la manera de enseñar, de instruir es decirle, siéntate ahí, no abras la boca, no te muevas hasta que yo termine de hablar. No, la enseñanza bíblica debe ser parte de nuestra conversación y en esa conversación con los hijos nosotros vamos enseñándole palabra, vamos sembrando esta palabra en ellos porque dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Porque es que allá afuera vemos cosas que podemos aprovechar para enseñar la palabra de Dios. ¿Viste cómo actuó esa persona? O lo que dijo aquella, o lo que hizo aquella otra. Pero la palabra de Dios dice que esto no se haga así y así. Es decir, aprovechar toda oportunidad, dice, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Bueno, al acostarte y cuando te levantes, imagínese usted, qué bueno que los hijos se vayan a sus camas después que usted haya orado por ellos. Practique orar por sus hijos. Yo pongo mis manos sobre la cabeza de mis nietos y oro por ellos cuando yo estoy en casa, pues obviamente porque yo trabajo de noche. Y cuando me toca trabajar no estoy en casa, pero cuando estoy en casa, yo pongo mis manos sobre ellos y oro por ellos. Y oro siempre pidiendo que ellos crezcan para servir al Señor todos los días de su vida. Hermanos, si usted no tiene idea cuán largo llega la oración de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela. Es decir, no estamos pidiendo ninguna otra cosa. Estamos pidiendo que ellos vivan para la gloria del Señor Jesucristo. Y Dios escucha eso. Dios escucha eso. Nosotros tenemos que sembrar esa palabra en ellos. Igualmente que usted puede aprovechar en la casa, yo lo estoy haciendo, tengo los niños aprendiéndose los libros de la Biblia de memoria, por ahora en inglés y luego en español. Tengo una lucha tremenda para que aprendan español. Yo no sé por qué mis hijos hablan español perfecto, pero mis nietos no les ha costado. Pero bueno, estamos en esa lucha y yo sé que lo van a aprender. Pero yo los pongo a ellos a aprenderse. Ya la mayor habla bastante español, sí, me está levantando la mano que ella sí habla español. Aprenderse los libros de memoria, yo se los escribí, los pongo a aprenderse versos de memoria y los pongo a leer un capítulo en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento y después los pongo a escribirme en un párrafo algo que no sea tampoco pues una carga demasiado pesada, pero en 5 oraciones que me digan más o menos, en un resumen, qué fue lo que leyeron.
aunque digan el disparate que digan, pero que digan algo. El caso es desarrollar un amor y una pasión por la palabra. Ore para que el Espíritu Santo despierte apetito bíblico, apetito espiritual en nuestros hijos y en nuestros nietos. Que despierte en su paladar el deseo de gustar la palabra de Dios. De gustar la palabra de Dios. Y en el verso 8 dice, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, y la atarás como una señal en tu mano. Siempre esa frase en la mano, siempre que usted vea la frase sobre la mano, y la mano de fulano hizo esto, y la mano de mengano, en la Biblia la mano siempre es una referencia a la conducta del hombre. Por eso dice, y la atarás como señal en tu mano, es porque si la palabra de Dios gobierna en nosotros, va a gobernar nuestra conducta. La palabra de Dios tiene que gobernar en nosotros y de acuerdo a nuestro temor reverente a Dios y a nuestra obediencia a la palabra de Dios, nosotros vamos también a comportarnos y a andar en este mundo. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, pues obviamente como frontales entre tus ojos quiere decir que, hermanos, cuando la palabra ocupa ese lugar tan importante en nuestras vidas, nos va a hacer a nosotros enfocar nuestros ojos ¿en quién? En el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el blanco de nuestra divina vocación. Él es lo máximo. Él debe ser la aspiración máxima de nuestra vida. Caminar para agradarlo a Él, para servirle a Él, para glorificar su nombre, para que todo el mundo vea, hermano, lo importante, el testimonio más impactante que usted le pueda dar al mundo de allá afuera es que ellos vean, como dije hace un rato, que usted no es perfecto, pero que usted no es falso, que usted procura vivir esa palabra y enseñarla a sus hijos y a sus nietos. Que el mundo allá afuera vea que usted, es decir, que usted es una persona en quien mora y gobierna el Señor Jesucristo y a gusto. Es decir, que Jesús es real, que Él vino a salvar vidas y que no solamente nos vino a salvar, que nos vino a transformar, que nos vino a regenerar por el poder del Espíritu Santo. Ese es el testimonio más poderoso que usted pueda dar, no solamente a los de afuera, sino a los de adentro. Porque no hay cosa más horrible que por causa de nuestro mal testimonio, nuestros propios hijos se pierdan. Nuestros hijos pues se desilusionen y digan, pero ¿cómo es posible? Esta es una cosa en la iglesia, pero es otra en el hogar. No, los hijos tienen que ver que nosotros vivimos y nosotros podemos pues enseñar esa palabra. Isaías 28:10 nos dice cómo debemos enseñar la Biblia, que es precepto sobre precepto. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Recuerde que cuando estábamos hablando los otros días en cuanto a la importancia de meditar en la palabra de Dios, a veces queremos leer mucho y es bueno leer mucho. A mí me gusta leer la palabra. A veces leo un capítulo como les hago a ellos en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. A veces me leo 5 capítulos de un solo. Pero en el caso de meditar, para poder meditar en lo que leímos, quizás leer un poco menos. Por eso dice un poquito aquí, un poquito allá. Pero cuando usted lea un pasaje en el cual usted sienta de alguna u otra manera que el Espíritu Santo le está hablando por ese pasaje, es bueno leerlo y releerlo y después usted puede pasar el día meditando en eso. Dijimos en una ocasión ya que la meditación en la palabra de Dios es el equivalente a la digestión espiritual de nuestro alimento espiritual. Dijimos que bueno, cuando usted come, cuando usted ingiere alimento, usted tiene un proceso digestivo. Y si, ¿qué le sucedería a usted si después de comerse un arroz con gandul y una chuleta cancán de este tamaño y unos cuantos tostones, llegan y le vacían el estómago con una manguera? Un médico viene y le saca todo. ¿Le sirvió de algo haber comido? Usted va a quedar pues desnutrido. Y si se lo hacen todo el tiempo, se muere de desnutrición, de hambre. Bueno, de la misma manera, si nosotros leemos un capítulo o un pasaje de la Escritura y no volvemos a pensar más en eso,
no meditamos en esa palabra, el Espíritu Santo, Él lo puede todo. Él lo puede todo, pero Él no, ¿cómo se dice? Él no, yo no quiero sonar duro, pero Él no recompensa la haraganería. Él no lo recompensa la haraganería. Por eso la palabra siempre dice, ¿qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que seas esforzado y valiente, que este libro nunca se aparte de tu boca, que medites en él de día, de noche. Entonces, hermanos, cuando usted se presta a meditar, aunque sea en un pasaje de 5, de 10 versos que usted leyó, cuando usted se propone meditar en esa palabra, el Espíritu Santo la va a sembrar en su conciencia, la va a sembrar en su corazón y la va a dejar fija en su mente. Y entonces nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si yo no tengo $5 y uno de mis nietos me pide $5, ¿se los puedo dar? ¿Cómo voy a poder sembrar la palabra en mis hijos y en mis nietos si no está en mí mismo? Entonces, tengo también yo que llenarme de esa palabra para poderla sembrar en mis hijos, en mis nietos. En el verso 7, pues también sugiere, como nos dice, y hablarás de ellas, pues que la palabra se enseña, como dije hace un rato, conversando. Cuando nosotros ponemos los niños a leer pasajes de la Escritura, aquí vino una niña hace un mes atrás, creo. Ellos sirven al Señor en otra iglesia en Live Oak, pero nos visitaron un día que había un viernes de estudio bíblico. La niña no tiene más de 5 años o 6 años. Ella se sabe 2 o 3 salmos de memoria y no sé cuántos pasajes del Nuevo Testamento. Me quedé impresionado y se conoce todos los libros de la Biblia en orden y tiene 6 años. Yo no voy a hacer la pregunta para que nadie se asuste, pero ¿cuántos de nosotros se conocen todos los libros de la Biblia en orden? Porque a veces si uno dice, vamos a leer en el libro de Jonás, usted lo único que oye aquí es parece que un huracán de hojas, bum, 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 tirando hojas para la derecha y para la izquierda, porque mucha gente no sabe dónde está Jonás. Y una niña de 6 años que lo sepa. Es impresionante. Yo creo que esos padres están haciendo un trabajo excelente. Y es importante que los niños lean la palabra de Dios, porque la Biblia dice en Romanos 10, 17 que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, así lo dice la Escritura. Eso es lo que aprovecha el maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todo lo puede, repito, pero Él no va a poner en nosotros la palabra que nosotros no leemos. Yo recuerdo una vez que yo vi una película donde un hombre le ponía la mano a un libro y lo que había en el libro, él lo absorbía inmediatamente. Y él le puso la mano a un libro de karate y salió tirando patadas y trompadas y nadie lo podía tocar. Se aprendió aquello porque lo abusaban en el barrio de él, todo el mundo lo empujaba y le decía, y él le puso la mano a un libro de karate en la biblioteca y salió peleando como karateca. La Biblia no funciona así. No funciona debajo del brazo, no funciona en la mesa de centro de la sala bajo una lámpara prendida, porque hay gente que abre el Salmo 91 y prenden la lámpara, pero que tienes que leerlo, hombre, y para poderlo enseñar también. Dios le bendiga, hermano. Pase adelante. Entonces, dice en el verso 8 y 9, ya lo dijimos, que la ataremos a nuestras manos y en estarán como frontales entre nuestros ojos. Pues obviamente cuando la palabra de Dios ocupa ese lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros vamos a actuar gobernados y guiados por la palabra de Dios. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay algo aquí muy interesante. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se imagina usted que esto, obviamente, no es que vamos a empezar a escribir textos bíblicos en ¿cómo se llama eso? En las molduras de la puerta, pero sugiere algo muy interesante. Esto puede funcionar como las señales de tráfico en una carretera que nos advierten de cosas por anticipado. Pero imagínese usted cómo sugiere el verso o el poder protector de la palabra de Dios que
lo que estoy viendo yo es que si lo pones en la puerta, antes de salir de tu casa, la misma palabra te advierte y te amonesta. Cuidado, estás entrando en territorio enemigo o estás saliendo al campo misionero. Acuérdate de andar allá afuera como uno que honra a su Padre Celestial. Y si están en las puertas de la casa, antes de entrar, cuando venimos, mucha gente viene cargado, estresado del trabajo, como el hombre que quería arroz con gandules y no le ayudó en nada a la esposa, inclusive irritado porque los hijos le hablaran. Y hay gente que llega realmente y hasta el perro que no tiene nada que ver con ellos le dan una patada y siguen andando. Pero, hermanos, si venimos, la palabra de Dios nos enseña que los estreses y los malos ratos y el enojo que usted agarró en su empleo, lo tiene que dejar allá afuera. No lo meta a su casa. No contamine su casa con lo de allá afuera. Ni deje usted su casa desprevenido para irse a contaminar allá. Es decir, que la palabra de Dios es como un escudo en derredor nuestro que nos protege, que nos fortalece, que nos guía, hermanos, y nosotros somos responsables de enseñar la palabra a nuestros hijos. Ya voy a terminar. A nuestros hijos y a nuestros nietos. Comience un poquito a la vez. Lo leímos en Isaías. Un poquito aquí, un poquito allá. Y usted se va a quedar asombrado. El poder de esa palabra cuando se va acumulando progresivamente en la mente y en el corazón de ese muchacho, sea su hijo, sea su nieto, su nieta, la palabra de Dios va acumulándose y va a dar fruto y va a garantizar el futuro eterno de nuestros hijos. Hay un asalto masivo al hogar. Con esto voy a cerrar. Dije al principio que el diablo odia el hogar. El diablo odia todo lo que Dios estableció. Todo lo de Dios lo odia el diablo. Pero si hay algo que odia el diablo es el hogar y el matrimonio. Por eso usted ha visto la redefinición de matrimonio. Por eso se atacó lo que es el verdadero matrimonio. Se está atacando el hogar. ¿Y sabe qué? Que elementos de alto vuelo dentro del movimiento feminista y el movimiento LGTB, en algunos libros escritos por ellos o panfletos y cosas semejantes, han llegado a decir que hay que eliminar la familia porque la familia es un estorbo. Que la familia es un estorbo para que la mujer pueda emanciparse o desarrollarse o liberarse. ¿Se imagina usted una sociedad sin familia, sin hogar? Es imposible. Nosotros tenemos que defender nuestros hogares y el hogar se defiende por la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu. Arme a sus hijos de la espada del Espíritu. Y enseña a sus hijos a vestirse toda la armadura de Dios. Vamos a estar en pie, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero muy serios. Nos quieren robar a nuestros hijos. Es algo cruel pretender enseñar a niños de 6, 7, 8 años inmoralidades que ni siquiera a nosotros los adultos se nos ocurriría. Y se han armado de unos mecanismos de leyes que los esgrimen con unas destrezas tremendas, en que si usted se pronuncia en contra de eso, inmediatamente lo acusan a usted de crimen de odio, de ser fascista o nazi. ¿Y quién quiere que digan que usted odia a alguien? ¿Quién quiere que digan que es fascista o que es nazi? Y por eso la gente se calla, pero nosotros no nos podemos callar. Nosotros hemos sido llamados a hablar la verdad y a enseñar la verdad a nuestros hijos. Y enseñar a nuestros hijos que también se paren firmes donde quiera que estén y vivan la palabra. Hermanos, si nosotros vivimos esta palabra, aunque nos corten la cabeza, no importa. Vamos derechos al cielo, pero viviendo la palabra de Dios. Viviendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la bendición de saber que en ti tenemos refugio y garantía eterna, protección divina.
Te rogamos en el nombre de Jesús que nosotros seamos responsables, que no nos durmamos, que no nos descuidemos. Tú mismo enseñas en tu palabra que los hijos de las tinieblas son mucho más sagaces que los hijos de luz. ¿Por qué si nosotros tenemos la palabra, la verdad, y conocemos la verdad, no instruir a nuestros hijos con ella? ¿Por qué abandonamos a nuestros hijos a que sean instruidos por la televisión y por la multitud de comerciales y anuncios antibíblicos con los que son bombardeados? Señor, ayúdanos a ser responsables y a entender que el futuro eterno de nuestros hijos, de nuestros nietos, depende de nuestra responsabilidad y de cuán apercibidos y de cuán dispuestos estemos nosotros a vivir esta palabra que tú nos has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Guarda, Señor, nuestros hogares.